Bueno, soy Arturo Morales, de formación académica, soy agrónomo, estudié también historia parcialmente, tengo la maestría en educación y he tenido cursos, entre otros, de planificación sistémica. Y como formación de historiador y en la planificación sistémica, importantísimo comprender el contexto en cualquier proceso de planificación. Y algo que se nos olvida a veces es identificar cuáles son los retos a los que te enfrentas. En términos generales, en el planeta, en México y en San Miguel de Allende, que todavía es parte del planeta, aunque hay muchos marcianos pululando, caminando en San Miguel, tenemos tres grandes retos ambientales. El primero es la demografía y a veces la ignorancia hacia la demografía para atenderlo, humana. La segunda, es interesante esto porque en ecología siempre se estudia, uno de los grandes 5 capítulos es la dinámica de las poblaciones. Entonces estudiamos, la dinámica de las bacterias o de las plantas y nunca pensamos en planificar a partir de la dinámica de las poblaciones humanas. Bueno, ese sería el primer reto. El segundo reto es el abuso y sobreexplotación de los recursos naturales. Y el tercer reto es la contaminación. Para San Miguel de Allende, si nos detenemos en el segundo reto, que es la sobreexplotación de los recursos naturales, ahí tendríamos básicamente 5 grandes áreas, que es alimento, suelo, energía, biodiversidad y agua. Los 5 son fundamentales, pero unos más que otros, porque si no es imposible. Entre estos es el agua. Entonces, resumiendo, en el contexto tendríamos que entender que las realidades complejas intervienen 5 grandes aspectos, que es lo político, o las políticas públicas, junto con participación ciudadana y tal, las cuestiones económicas, sociales, culturales y ecológicas. Y por otro lado tenemos estos retos. Entonces, imagínate tus 5 factores del contexto, además en un tiempo y en un espacio que se transforma, más estas partes de los retos, es toda una ensalada. En cuanto al agua, todo eso ha influido. En resumen, la parte crítica del agua, que todavía no la entendemos y ni siquiera la hemos mencionado nosotros, es que dependemos en más de un 95% del agua subterránea. Y esa dependencia se creó apenas del 1950 a la fecha, que es parte de las partes interesantes para tratar quizás aquí. Hoy ya nos fijamos en los escurrimientos de agua, las microcuencas y tal, pero seguimos usando 95% de nuestra agua del subsuelo, que en el año 2000, hace 9 años, nos decían que ya nos habíamos agotado la mitad del vaso, la mitad del acuífero, que además es regional y lo compartimos con otros 6 municipios. Entonces no nada más ya no hay agua en San Miguel, tráela de aquí o jálale acá. Todo esto va a pasar en otros 6 municipios, paralelamente. La otra situación es que de ese 95% de agua que usamos, el 85% de ese total se va para agricultura. Y como ya lo vimos, es agricultura que no son más de 5 compañías, grandes compañías además, emporios, ¿no? Y de esas 5 compañías solamente una es mexicana, que bueno, de todos modos es una compañía grandotota que no distribuye gran cosa económica ni socialmente alrededor. Al revés, hay salinización, primero por el uso de pesticidas, hay contaminación, pero la salinización, que sería otro de los puntos aledaños al agua, es cuando tú extraes agua profunda, cada vez las sales se concentran más. Entonces esa misma la usas para irrigar, entonces estás salinizando en los terrenos. O sea, no nada más depredas el agua del subsuelo, del acuífero, sino además degradas las condiciones de suelo, se están cambiando aceleradamente. No se recoge el agua de la lluvia. No se recoge el agua de la lluvia, que es ya una urgencia tener esa alternativa, ¿no? Pero aquí seguimos con esos grados de depredación. Culturalmente, por ejemplo, nosotros lo hemos platicado con gente, no sé, como César, o Adolfo, si la gente nace junto a un tiradero, piensa que eso es lo normal. Si un niño empieza a nacer junto a un tiradero de basura o de aguas negras, dice esto es lo normal y creces con esta normalidad. La generación, sociológicamente 25 años, las 2 generaciones atrás a la fecha, piensan que es natural el agua y que es abundante además, porque cuando pasas por los terrenos agrícolas y ves los pozos irrigando brócolis, alcachofas, lechugas, alfalfas que consumen mucha agua, dices, esto es normal. O el hecho de que el agua sea barata. El hecho de que el agua sea barata, que sea subsidiada para agricultura. Eso es terrible porque tenemos compañías transnacionales que además van a
a regresar el agua, bueno, van a importar el agua de México, supuestamente la exportamos nosotros a través de estos productos, pero además se la subsidiamos, ¿no? Por los programas del campo, etc. Entonces sería otra de las situaciones, la salinización, y quizás el último y más grave es que somos ignorantes y permanecemos ajenos a esta grave situación. Muchas gracias. Bueno, gracias.